Bienvenidos. Esta noche, bueno, es noche para nosotros, en algún otro momento tal vez cuando alguien ve este mensaje no será de noche, pero en esta oportunidad es una bendición, es un gusto, un privilegio poder llegar hasta sus hogares y poder compartir la palabra de Dios. Las cosas, como lo hemos dicho antes, han cambiado, pero es una bendición poder estar comunicados, conectados por este medio. Poder llegar hasta cada uno de ustedes, cada uno de los hermanos, tanto los que están dentro del país como los que están fuera del país. Poder llegar a amigos y poder compartir la palabra de Dios. Es un verdadero privilegio. Así que esta noche, bienvenidos. Quiero compartir esta noche la palabra de Dios bajo el tema Sanando nuestra tierra. Y esta será la primera parte. Quisiera que me acompañen a una oración para pedirle al Señor su dirección y su bendición. Te agradecemos esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por este alto honor, este alto privilegio que nos das para compartir, para predicar tu palabra, para llegar hasta los hogares de tus hijos y poder ministrar, poder llevar ánimo, para poder llevar aliento, para poder compartir, Señor, sobre todo, dirección y visión. Señor, en el nombre de Jesús pedimos tu bendición y tu gracia esta noche. Amén y amén. En nuestra intervención anterior compartimos acerca de la estrategia para la oración concertada. Por supuesto, hay mucho que hablar, pero compartimos algunos lineamientos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Sin embargo, hoy quiero hablar acerca de los objetivos que desde mi punto de vista Dios pone por delante para esta situación y para que podamos orar de esta forma. Por lo menos como iglesia, ya sea en nuestro país o en cualquier parte del mundo, creo yo que podemos definir, podemos identificar tres objetivos. Principalmente, el Señor les muestre algún otro objetivo a algunos en algún otro lugar donde usted no vea. Pero hay tres objetivos que yo quisiera compartir, generales. Por eso le he titulado a este tema y hoy quiero hablar la primera parte de nuestro tema, sanando nuestra tierra. Y estos son como objetivos estratégicos, porque debemos de cambiar nuestra oración. Creo que la iglesia del Señor ora. Creo que lo hemos estado haciendo. Pero creo que tenemos que cambiar una oración personalizada. Orar por mí, orar por mi familia, orar por mis hermanos. Y eso lo activa. Todos tenemos que hacerlo. Pero Dios quiere que tengamos una visión todavía mayor, una visión de mayor alcance. Entonces, desde el punto de vista de los tiempos que estamos viviendo, bueno, estamos hablando, como ustedes saben, en el del acontecimiento mundial actual. Hay una pandemia. Ya nadie está exento. Aquí todos, por igual, poderosos, gente intelectual, gente de autoridad, millonarios, desde el pobre hasta el rico, desde el menor hasta el mayor, porque al principio pues
según los estudiosos, según digamos, los científicos, esta pandemia era principalmente eh, algo que afectaría a las personas mayores y a las personas con enfermedades crónicas. Hoy nos damos cuenta que no es así. Jóvenes en nuestro país, El Salvador, que no son, todavía no hemos llegado a un número alto de casos, pero ayer, según las estadísticas, veíamos que, veíamos que los jóvenes ocupan el mayor porcentaje de personas que ahorita están padeciendo esto. Entonces, todos estamos, todo el mundo. Entonces tenemos que identificar estas tres cosas. Número uno, objetivo desde mi punto de vista. Objetivo número uno. Y esto debemos de tener en cuenta cuando vayamos a orar. Por supuesto, ya hemos dado lineamientos y perdónenme, yo quedé de enviar eh, la lista de las indicaciones, aunque las di el domingo en mi intervención anterior, expliqué qué es lo que teníamos que orar, eh, expliqué las diferentes áreas y hablé acerca el área de salud, el área gubernamental, hablamos acerca del área de seguridad, hablamos acerca del área económica, hablamos también acerca del área espiritual, que son las diferentes áreas que van a componer la estrategia, pero lo que pasa es que tengo que o dividirlo en tres grupos. Entonces hay que hacer una mezcla, identificar y tengo que sentarme, pero he estado, y no es una justificación, pero estamos ocupados, nuestras jornadas comienzan desde muy temprano y gracias a Dios por ello, yo alabo a Dios. Dios nos ha dado la gracia, Dios nos puso para esto en este momento. ¿Qué está haciendo? Por favor, no bajemos la guardia, Dios está con nosotros. Sin embargo, a la luz de eso, hay tres cosas, decía yo, tres objetivos que son generales, que aplica para la iglesia desde mi punto de vista en cualquier humanidad para nuestra tierra. Ese es un objetivo estratégico. La tierra necesita ser sanada. Y por supuesto, cuando hablamos de la tierra, se nos viene a la mente la idea, quizá, de, de nuestra tierra, la conocemos, es decir, el globo terráqueo, pues, ¿verdad? Y en cierta manera sí, porque ya lo hemos dicho, sombras han cubierto la tierra. Pero también hay una sanidad con esta tierra. Ustedes saben que nosotros, como dijo Job, somos polvo y al polvo vamos a regresar. Y saben, Dios quiere nuestra tierra, esta tierra. Y voy a explicar eso un poco más adelante. Entonces, ese sería nuestro primer objetivo principal. El segundo objetivo, eso y de acuerdo a lo que dice el segundo libro de Crónicas, por supuesto, que ya de todos es conocido. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. De aquí tomo nuestro primer objetivo, y este es para la iglesia en general. Dios tiene que sanar. Es decir, cuando digo tiene, no me refiero en el sentido de que necesitamos que Dios sane nuestra tierra. Segundo objetivo. Así como necesitamos que Dios sane nuestra tierra, necesitamos entender y orar por lo que el Señor estableció de acuerdo a Mateo 24 y versículo 14. El segundo objetivo del Evangelio del Reino a todas las naciones.
Mateo 24:14, como ya lo dije, dice de la siguiente forma: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Oh, mis hermanos, veámoslo con los ojos espirituales. Dios tiene el control de todo. Y al final nosotros vamos a ver un avivamiento que es la lluvia tardía que se va a iniciar porque la gente está volviéndose a Dios, comenzando con su iglesia. Así que el segundo objetivo es la predicación del evangelio del reino de Dios. No estoy hablando de los enfoques que vamos a tener en la oración. Eso lo hablé anteriormente. Ahorita estoy hablando por qué tenemos que enfocarnos en eso, porque al final a eso, a que Dios sane nuestra tierra, a que Dios nos permita ver esa promesa de que será predicado el evangelio del reino en todas las naciones. Y el tercer objetivo, desde mi punto de vista, es amar la segunda venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6 y versículo 22, dice así: el que no amare al Señor Jesucristo, y en otras versiones dice, sea anatema, el Señor viene. Entonces, para mí, iglesia, es Dios tiene. Estos son el propósito. Y si lo vemos desde ese punto de vista, hay que verlo con esperanza. No estamos, sí estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor oró por sus discípulos y le pide al Padre, te pido que los guardes, porque ellos están en el mundo, pero ya no son de. Así que esto tiene que ver con nosotros, mis amados. Comencemos entonces a ver el primer objetivo: sanidad para nuestra tierra. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Bueno, en primer lugar veamos, yo creo que esto aplica a la sanidad en las tres áreas del ser humano. Dios va a traer sanidad espiritual, Dios va a traer sanidad emocional y Dios va a traer sanidad física. Por supuesto, va a sanar la tierra, si mencionado, y ustedes lo han visto probablemente, ¿verdad? Videos que circulan en las redes sociales, donde ahora el, el, el clima ha cambiado. Toda la contaminación que generan nuestros automóviles, que andan por millones en el mundo, y que enviamos una contaminación continua a la atmósfera. ¿Cómo ha cambiado ahora en las ciudades? Gracias a Dios. El mar está cambiando. Pareciera que Dios está limpiando en la tierra, definitivamente. Los animales pueden salir ya más libremente. Y es interesante porque en algunos casos yo he visto como la gente, viendo, digamos, de una manera jocosa, ¿verdad? Veo que hay una fotografía por ahí de unos animales que están en la calle, como es, preguntándose, y adentro de las casas las familias, y los animales han salido, ¿verdad? Entonces, pero bueno, no es mi objetivo, ¿verdad? Hablar de esto. Más que todo, quiero referirme a que Dios va a obrar en estas tres áreas. Va a traer sanidad espiritual, sanidad emocional y sanidad física. Pero debemos de entender un principio. Y es que aquí, en esta pandemia, ha quedado demostrado que solamente Dios puede obrar. Nadie más.
Por supuesto, los médicos hacen todo lo que humanamente pueden hacer. Las enfermeras también. Los gobiernos están haciendo todo lo que humanamente pueden hacer, pero al final los muertos se cuentan por miles y miles. Y hay mortandad en todos los países. Y falta mucho todavía. Y el padecimiento, el testimonio desgarrador de las personas que han logrado superar esto, y ojalá andan, es desgarrador el sufrimiento por el cual tienen que pasar. Entonces, el único que tiene una respuesta es Dios. Y para ello quiero que vea el libro de Deuteronomio en el capítulo 32 y el versículo 39. Nos da una explicación. Solamente Dios puede obrar, hermanos. No existe ningún poderoso, entre comillas, que sea capaz de ayudar en esta crisis. Todos, ya lo dije, todos los países, los gobiernos, reyes, ricos, intelectuales, todos deben de reconocer que solo hay un Dios. Y ante Él se doblará toda rodilla. Solo hay un Dios que tiene la potestad en la tierra y en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces Deuteronomio capítulo 32 y versículo 39 nos dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Escuchen lo precioso que viene aquí. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Aleluya. Es Dios el que tiene el control, lo hemos dicho. Y lo vamos a seguir insistiendo, lo vamos a seguir diciendo y proclamando. Es Dios el que tiene control. Él dice: yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Qué tremendo. Y fíjense, hermanos, que es Dios definitivamente quien ha herido la tierra. Bueno, ustedes saben que espiritualmente hablando se definen o se separan, hay una separación de dos grupos. Uno es Israel. Está el Israel natural y el Israel espiritual. El Israel natural es la nación de Israel. Pero el Israel espiritual es la iglesia del Señor, así lo dice la Biblia. Entonces nosotros somos el Israel. Pero al mundo se le tipifica en la Biblia como Egipto. Y de allí que en las iglesias explicamos y hacemos la diferencia entre estar en la iglesia y estar en el mundo. Decimos, nosotros referimos al mundo como Egipto. Esto porque definitivamente así sucedió con la nación de Israel. Entonces, eran las dos naciones y Egipto tenía esclava a Israel. Entonces, Dios sacó con mano poderosa a Israel de la esclavitud de Egipto. Como espiritualmente también, Dios nos ha sacado con mano poderosa de la esclavitud del pecado. Entonces, desde esa perspectiva, Egipto es el mundo. Entonces, la palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 19 y el versículo 22, así. Isaías 19, 22. Y herirá Jehová a Egipto. Escuchen quién lo hiere. Por supuesto que esto ya de sobra hemos escuchado, pues, ¿verdad? Que esto fue un virus que se orinó allá en China, en una ciudad, a causa de que acostumbran consumir
animales inmundos y entre ellos el murciélago y todas esas cosas. Luego, hace unos días, eh, se supo de científicos que han estado trabajando en eso para crear ese virus y ahora pues como resultado tenemos esta pandemia, esta mortandad. Pero independientemente de eso, es Dios el que lo permite. Es Dios. Y entonces dice aquí este versículo, y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará. Ja, ¿se dan cuenta? Necesitamos orar que Dios sane nuestra tierra. Él la va a sanar. Y escuchen el resultado de eso. Dirán a Jehová y les será clemente y los sanará. Mis amados hermanos, qué tremendo. Todas las respuestas están en la Biblia. Gloria a Dios por ello. Entonces, hiriendo a Egipto, al mundo, pero Él lo va a sanar, iglesia. Por eso podemos orar nosotros en esa dirección. Pues podemos orar nosotros. Que Dios tenga misericordia. Pero aquí veamos el propósito que Dios esto va a traer y está trayendo conversiones. La gente se va a convertir al Señor. Los inconversos se van a convertir al Señor y van a reconocer que necesitan de Dios. Y Dios entonces va a ser clemente y los va a sanar. Pero escuchen todavía, leí el versículo 22, ahora quiero leer el versículo 21 de Isaías 19. Porque este es el motivo y este es el resultado. La herida, pero el resultado ese es el proceso, pero el resultado es conversión. Entonces, este versículo 21 dice, y Jehová será conocido. Aleluya. Hermanos, las personas van a conocer al Señor. Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y serán, y escuchen que serán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea Dios, porque Él es el que tiene el control. Entonces, nosotros que tenemos la bendición de conocer y de pertenecer a Dios, que es el que tiene la potestad y que tiene el poder de sanar nuestra tierra, nosotros como iglesia asumamos nuestra responsabilidad de orar, de pedir, y para que esta pestilencia, que no se ha salido del control de Dios, traiga como resultado la conversión de la gente, de las personas. Y entonces hoy cito una vez más Segundo de Crónicas, capítulo 7, ahora el versículo 13. Dice, si yo cerrare los cielos, y ya lo he estado repitiendo esto, pero ahora una vez más, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, uy, qué pestilencia, hermanos. Se ha salido del control y falta muchísimo todavía. Pero entonces dice que si Él enviare pestilencia, y aquí viene, Dios promete sanar nuestra tierra. Pero los requisitos de Dios, Él espera que nosotros entendamos y que nosotros cumplamos estos requisitos como iglesia, para que Dios también pueda tratar con el mundo. Falta mucho todavía, vamos a ver cosas peores todavía. Y
hermanos, apenas es principio de dolores. Pero usted tiene idea de las consecuencias económicas que el mundo va a tener. Al terminar todo esto, hermanos, va a ser una crisis tremenda. Ya es una crisis, pero todavía falta mucho. Entonces, el Señor, y este es el llamado para nosotros, para que Dios pueda sanar la tierra. Y cuando digo pueda, no es porque, sino para que tenga las condiciones. Uno, humillarse. Si se humillare mi pueblo, y escuchen quiénes son los llamados a humillarse. A nosotros se nos pide que nos humillemos de forma voluntaria. Al mundo Dios lo está humillando. Pero Dios en su misericordia permite que nosotros nos humillemos de manera voluntaria. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Ahora, ¿qué es humillarse? Bueno, humillarse es adoptar una actitud de humildad en una situación o ante una persona. ¿Y saben ante quién nos vamos a humillar? Ante la persona de nuestro Señor Jesucristo. Humillémonos delante de Él. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Porque la gloria, y esto voy a continuar explicando. El primer requisito es la humillación, hermano. La humillación. Hay una sanidad que como iglesia necesitamos. El mundo, como ya dije, necesita ser sanado, sí. Las personas que están siendo contagiadas, que ya va llegando al 1,5 millones, no va a nivel mundial, creo, me imagino que a lo sumo un par de días. Y esta es que a 1,5 millones, 2 millones. Pero Dios nos está humillando, pero nosotros tenemos que humillarnos. Entonces hay una sanidad que nosotros como iglesia necesitamos que Dios obre. Y para esto la Biblia nos dice en el Salmo capítulo 103 y versículo 3. Salmo 103, versículo 3. Jeremías, perdón. Es Jeremías 3:22. Jeremías 3:22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Ay, mis hermanos, cuánto todo hemos sido rebeldes. Hay una naturaleza de rebelión en nosotros, hermano. De forma natural. Nosotros no tenemos que enseñarle a los niños a que sean rebeldes. Tenemos que enseñarles a que sean obedientes. ¿Por qué? Porque de forma natural ya en nuestros genes está ser rebeldes. Entonces aquí nos dice la palabra de Dios: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Ahora quiero aclarar que aunque todos somos rebeldes, pero hay ciertas personas, cristianos incluso, cristianos, estoy hablando de cristianos, porque él está diciendo hijos rebeldes, cristianos, hermano, que tienen una rebelión en su corazón, qué tremendo. Característico. Muchas personas dicen, no, yo, porque todos los pastores son hombres. No. Examinemos nuestros caminos y veamos cómo nos rebelamos. Hermano que me está viendo y que me está escuchando, usted que ha recibido un llamado de Dios, usted que ha sido comisionado para hacer algo,
Pregunto ahora si lo está cumpliendo, si lo está llevando a cabo, si está haciendo lo que Dios lo ha mandado a hacer. Porque si no, usted necesita ser sanado. Usted se está rebelando ante la voluntad de Dios. Hablando de que usted tiene que venir obedientemente ante los pastores. No, estoy hablando de ese llamado, propósito que Dios tiene para su vida y que usted no lo está cumpliendo. Estoy hablando de cuando usted recibe instrucciones y usted dice sí, pero de repente cuando le dicen cómo hacerlo, usted se revela. Estoy llamando de aquellos a aquellos que un día dijeron sí, Señor, heme aquí. Pero estoy hablando de aquellos que hoy deberían de estar sirviendo, pero no lo están haciendo. Sencillamente porque se rebelaron, por la rebelión que hay en el corazón. Por supuesto que pueden haber justificaciones. Por supuesto que sí. Pero eso no quiere decir que no haya rebelión. Y nosotros necesitamos ser sanados de nuestras rebeliones. Interesante. El libro de Hebreos en el capítulo 12 y versículos 12 y 13 dicen así. Necesitamos sanidad para nuestra tierra, mis amados. Entonces aquí dice Hebreos 12, 12 y 13, por lo cual levantad las manos caídas. Las manos nos hablan de lo que hacemos. Y se ha dejado caído, se ha dejado botado aquello que usted ha sido llamado a hacer y no lo está haciendo. Hoy, este siervo de Dios le dice, levante lo que ha dejado ahí. Humíllese ante Dios. Y pidamos misericordia. Que Dios sane nuestra tierra. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cuántos iniciaron su caminata cristiana con una vida consagrada, una vida de oración, y hoy han dejado de orar? Tienen las rodillas paralizadas. ¿Cuántos han dejado de caminar? Sus rodillas están paralizadas. Hoy necesitamos sanar nuestra tierra. Le hablo en nombre de Dios. Iglesia. Y sigue diciendo el versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Algunos hemos torcido nuestros caminos, probablemente. Algunos ya. Hoy es tiempo de volver. Y yo alabo a Dios. Porque en los últimos días, desde donde el Señor nos tiene trabajando, que es en nuestro hogar, cuando hay jornadas largas es porque hay una iglesia que pastorear, hay una labor que hacer, pero también hay una labor de restauración. Y por su gracia, Dios está llamando a su pueblo. Y continuamente hemos estado ministrando a personas. Gracias a Dios. Personas que han comenzado a hacer sendas derechas. Y este versículo sigue diciendo, hay que hacer sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. Y escuche, sino que sea sanado. Sanidad de nuestras rebeliones. Hermano, hermana, tenga misericordia y sane nuestras rebeliones.
No queremos ser como aquel grupo que se menciona en Mateo 7, 23, 20, 22, 23 y creo que hasta 24. Que le dijeron, Señor, Señor, pero nosotros profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le declara, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de... Porque no sanaron su rebelión. Necesitamos sanidad, ¿se da cuenta? Y la iglesia a nivel mundial, yo no estoy hablando de... Pero también estoy hablando de la iglesia a nivel mundial. Los estándares de la iglesia han caído por el suelo. La iglesia se ha hecho mundana. La iglesia es una vida tan carnal que a veces cuesta diferenciar entre lo mundano y lo de la iglesia. Dios está permitiendo esto, pandemia, para como que ver como una oportunidad sanados de nuestras rebeliones. Que hagamos sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. Humillémonos delante de Dios porque Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador, Él es Jehová Rafa. Hablando de la sanidad física, pero también la sanidad emocional, la sanidad de nuestros caminos, la sanidad de nuestro espíritu. Así que el primer requisito es humillación para que nuestra tierra sea sanada y lograr ese objetivo. Repito, la estrategia que yo definí en la ocasión anterior tiene que ver la forma como vamos a orar, pero ahora estoy dando los lineamientos para lograr los objetivos. Entonces, la segunda es, el segundo requisito, la Biblia dice ahí en ese versículo de 7:14, y oraren. El segundo requisito es la oración. Y ya, gracias a Dios, la iglesia está orando. Circula un video precioso, y no solo ese, hay muchos más. Como en los hospitales, reconociendo las limitaciones que tienen los médicos, las enfermeras, antes de iniciar su jornada, todos doblan sus rodillas y comienzan a pedirle al Señor que los guarde el instrumento. Aleluya. Oración. Todos, o la mayoría, hemos visto videos de iglesias que han salido de sus templos y en las calles doblan sus rodillas para orar a Dios, para humillarse. Hoy se publicó un artículo en la prensa cristiana aquí en nuestro país y yo envié el enlace a los que están, a los hermanos de la iglesia y a otros hermanos, porque tuvimos la oportunidad de ver, somos parte de un grupo de pastores que a su vez están liderando diferentes grupos de pastores en nuestro país, y se organizó el viernes de la semana pasada. Este día es martes, pero se organizó el viernes de la semana pasada un clamor en los más de 260 municipios de nuestro país. Hermanos, la iglesia, pastores, líderes, salieron a orar en conjunto con la policía, a humillarse, pero a orar.
como estamos como ya dije, junto con el grupo de pastores que está organizando eso, un hermano con lágrimas en sus ojos nos decía que llegaron a una residencial de gente muy encopetada, perdón la expresión, ¿verdad? Y les abrieron las puertas y la gente salió a las puertas de sus casas a orar junto con los pastores que andaban allí y la policía, a orar. Y después de eso, ellos les animaron y, y les agradecieron. Y gloria a Dios, hermanos. Oración. Nosotros como iglesia ya hemos hecho un calendario, un horario que ya he enviado, tengo que actualizar porque también hay otros hermanos que se están agregando, pero ya los que están tanto de nuestra iglesia como la iglesia del Pastor Robles, como IBTS, los hermanos de IBTS Houston. eh, Ahora vamos a involucrar también a alguien de Europa. Ya hay un horario. Y fíjense que a veces hemos hecho el énfasis en la hora para cubrir las 24 horas de oración. Hoy no. Mi énfasis es el enfoque de nuestra oración. Orar con propósito. Pero que cada uno entendamos y cada uno nos pongamos en la brecha y cada uno dediquemos una hora de nuestro tiempo diariamente para orar. Oración. Y como ya ustedes saben, orar es hablar con Dios. Ya no de forma egoísta ni arrogante. Se trata de orar más que para cumplir un requisito. Orar para amar a Dios. Se trata de orar para adorar a Dios. Se trata de orar para someternos a Dios. Se trata de orar para conocer a Dios. Se trata de orar para entender a Dios. Y se trata de orar para aprender de Dios. Se trata de orar para conocer y andar en los caminos de Dios. De eso estoy hablando. Ya debemos de pasar de las oraciones de que, Señor, bendíceme, dame, dame. No. Hágalo. Yo no estoy diciendo que eso está mal, que eso es malo. Pero ahorita concertados, enfocados hacia estos objetivos, hacia esta estrategia, nosotros como iglesia. Y vean que cuando Dios responde. Y quiero poner un ejemplo que es cuando Abraham oró por Abimelech. Eso está en Génesis capítulo 20, versículos 17 y 18. Dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a casa de Sara, mujer de Abraham. Entonces, es el que tiene el control, como ya lo expliqué, Dios tiene el control ahora también. Él es el que ha herido a Egipto. Así que oremos, pero repito, el tipo de oración. Entremos al lugar secreto de Dios para amar. Así lo dice el Salmo 51, versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entremos al lugar secreto con Dios, al lugar secreto de Dios, para entender, para amar la verdad. Por cierto, lo dije, eso es parte de la armadura del cristiano. El cinto de la verdad es lo que nos ciñe. Es como el cinturón. Entonces, oremos y para amar su verdad.
Eso es parte de lo que el Señor debe sanar, porque hay cristianos que les gusta mentir, andar en la mentira, se deleitan en la mentira, en el engaño. Tenemos que amar la verdad. Pero también, aquí lo dice, que en el secreto Dios nos va a hacer comprender sabiduría. Así que hermanos, entremos en nuestra habitación, pero entremos de manera privada. El libro de Mateo, capítulo 6 dice así: mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, tú hermano, yo. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Requisitos: humillarnos, orar. Número 3, buscar su rostro. Y escuchen esto, buscar su rostro es buscar su gloria. Cuando Moisés buscó el rostro de Dios, Moisés pidió: si he hallado gracia ante ti, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y la iglesia necesita estar en el secreto de Dios para que Dios nos muestre su rostro, que nos muestre su gloria. El libro de Éxodo, en el capítulo 33, versículos 18, 19 y 20 dicen así: entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés está diciendo eso. Y le respondió, esto es la respuesta de Dios: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Ah, mis hermanos, ¿saben que Dios va a hacer pasar su rostro, su bien delante de ustedes allí en el... Gloria a Dios por ello. Y no vamos a seguir siendo los mismos. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y el verso 20 dice: dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Por eso digo, buscar el rostro de Dios quiere decir buscar su gloria. Así que hermanos, vean el resultado de cuando Dios le mostró. Moisés hizo lo que ya dije, él se humilló, él oró y él buscó el rostro de Dios. Y entonces, en el capítulo 34, versículos 5 y 6, dice así, de Éxodo 34, 5 y 6, dice así: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Aleluya, mis hermanos. Dios va a descender ahí en tu habitación, en tu recámara, en tu lugar secreto. Estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Conocer su gloria quiere decir conocer su naturaleza, conocer sus atributos. Y Dios se le reveló con sus atributos a Moisés. Moisés conoció lo misericordioso, ese atributo de misericordia de Dios, y conoció la piedad, ese atributo de que Dios es piadoso y que es tardo para la ira y que grande en misericordia y en verdad. Gloria a Dios por ello, mis hermanos. Esto es lo que el Señor quiere con nosotros también, y lo va a hacer. Lo va a hacer. Así que, ¿cuál fue el resultado? Bueno, Moisés descendió de la nube y saben cómo venía, descendió de la montaña y saben cómo venía cuando él descendió. Su rostro resplandecía. Iglesia.
Me recuerda otra vez, una vez más, Isaías 61. Levántate, resplandece. Pero no nos vamos a levantar del sillón viendo televisión en esta cuarentena, perdónenme. Y no digo que eso esté del todo mal, no. Tiene que distraerse, ok. Pero prioridad es prioridad. Y yo de eso estoy hablando. Entonces, hermanos, Dios hizo resplandecer el rostro de Moisés. Y dice que cuando él descendió con las tablas del testimonio, Moisés ni siquiera sabía que su rostro resplandecía. Pero la gente le vio. Y le dijeron, tu rostro resplandece. Porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová sobre ti, iglesia. Y voy a reducir número 4. Número 1, si se humillaren. Número 2, si oraren. Número 3, si buscaren su rostro. Número 4, si se convirtieren de sus malos caminos. Nosotros, su iglesia, necesitamos una profunda conversión para ser sanados. Hay que convertirnos de nuestros malos caminos. Esto tiene que ver con la dureza del corazón. Qué triste, porque a veces nosotros como ministros vemos cómo las personas están padeciendo a veces y Dios nos lleva a mostrar o nos muestra lo que está pasando y uno le dice, mire, lo que pasa es que Dios quiere tratar la dureza de su corazón y las personas, yo he visto cuando demudan su rostro, lo cambian y me dicen, perdón hermano, pero yo no tengo dureza de corazón. Wow. Esto tiene que ver con porque nuestro corazón es la tierra donde el sembrador va a sembrar la semilla, la buena semilla. Y la semilla puede caer en corazones duros y ahí no va a producir fruto. Pero puede caer en corazones blandos, quebrantados. El libro de Mateo en el capítulo 13 y el versículo 15, voy a leerles lo que dice. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ciertamente necesitamos que Dios sane nuestra tierra, mis amados. Pero tenemos que entender, y no de aquí, del intelecto. Por supuesto que sí, tenemos que ser yo, pero me refiero, el énfasis del entendimiento no tiene que ser de forma intelectual. Tenemos que entender con el corazón. Con un corazón quebrantado, con un corazón contrito y humillado, porque ese no lo desprecia Dios. Entonces, dice, si nos convertimos, Él nos va a sanar. Hablando de la sanidad, hermano, sin importar cuál sea la maldad, pero cuando hay una conversión, hay sanidad. Hay esperanza si nos arrepentimos, como sucedió en la ciudad de Nínive. Jonás, libro de Jonás, capítulo 3, versículos 6 al 10 dice así, escuchen esto. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, la noticia del mensaje de Jonás, de que Nínive sería destruida. ¿Cuál era el mensaje? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y llegó ese mensaje a oídos del rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido,
y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Ay, mis hermanos. Y sigo leyendo: sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen. Un inconverso está diciendo esto, hermanos. Y clamen a Dios fuertemente, fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién sabe, hermanos? Si hay juicio allá incluso para algunos hijos de Dios. Pero si no volvemos, Dios es amplio en misericordia, grande en misericordia, lento para la ira. Entonces el versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron. Y eso es lo que voy a compartir en mi siguiente intervención. Porque Dios dice: si esto hacemos, yo oiré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Mis hermanos, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Ay, mis amados hermanos, Dios tiene que sanarnos. Como tiene que sanar tiene que sanar nuestras rebeliones, tiene que sanar nuestra tierra, tiene que sanar nuestros caminos, tiene que sanar nuestras familias. Escuchen esto, nuestras familias. Y estoy hablando de familias cristianas, inclusive. Libro de Lucas. Y ya con esto quiero ir concluyendo. Libro de Lucas capítulo 1 y versículo 16 y 17 dicen así: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermanos, con honestidad, ¿cómo está su familia? Me refiero en las relaciones. Por supuesto hay cosas que se nos salen del control. Y a lo mejor habemos algunos que nuestra familia no quiere nada con nosotros. Pero me refiero a nuestra familia como cristianos, nuestro núcleo. Porque a veces podemos vivir en la misma casa y ni siquiera nos hablamos. Los padres no tienen paz con sus hijos y los hijos no tienen paz con sus padres. Necesitamos que Dios sane las relaciones. Yo sanaré su tierra. Esa es la promesa de Dios. Ese es el propósito de Dios en todo esto. Así que veámoslo ese como nuestro objetivo principal, por el cual tenemos que orar por ya, en la forma como lo he expresado anteriormente y como espero enviárselos muy pronto. Así que, hermanos, he hablado del primer objetivo, me faltan dos.
con la ayuda del Señor, si lo entendemos y nos volvemos, si hacemos lo que Él nos ha llamado a hacer, las cosas van a cambiar. Así que les animo, ya los que recibieron, ya los que han recibido el calendario, oren. Comience a orar como Dios le guíe, mientras y dentro de, en poco tiempo, yo le voy a hacer llegar que ya he mencionado. Lo que pasa es que créame, hay mucho trabajo que hacer. Y también hay cosas que Dios nos va mostrando por gracia. Mientras tanto les pido que oremos. Oremos. Señor, te damos las gracias esta noche. Gracias porque en todo tienes propósito. Nada de lo que tú haces y de lo que tú permites tiene despropósito alguno. Nada. Todo tiene propósito. Hoy hemos entendido que tú quieres sanar nuestra tierra. Y hoy hemos explicado a tus hijos, a la luz de tu palabra, qué áreas deben ser sanadas y cómo podemos ser sanados. Señor, oro por aquellos que están viendo y que no te conocen, que tengas misericordia de ellos y que perdones sus pecados. Perdónales, hermano, amigo, ora conmigo y dile, perdóname, Señor, perdóname, porque contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Perdóname, ayúdame, sáname, límpiame de mi maldad, borra mis rebeliones. Perdóname de mi maldad, de mi iniquidad. Perdónanos, Señor. Nosotros, tu iglesia, necesitamos ser perdonados. Nosotros, tu iglesia, necesitamos volvernos a ti. Nos volvemos a ti en humildad, en humillación, reconociendo nuestra maldad, nuestro pecado y nuestra necesidad de ti. Haz resplandecer tu rostro sobre tu pueblo. Danos el don del arrepentimiento, Señor, y lávanos, límpianos más y más. En el nombre de Jesús te pedimos, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestros caminos, sana nuestras rebeliones, sana nuestras familias, sánanos por favor. Y aquellos que están quebrantados, sana sus cuerpos también, Señor. Sánalos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.